Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número uno y el día de hoy les vamos a presentar el tema de micosis oportunistas. Antes de comenzar, tenemos una breve introducción en la cual se nos menciona que la frecuencia de micosis invasivas por este tipo de hongos patógenos oportunistas ha aumentado considerablemente en las últimas 2 décadas. Los grupos de alto riesgo incluyen pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea, de sangre periférica y trasplantes de órganos en general. Y eso es por la relación de la inmunosupresión. Claramente los pacientes inmunocomprometidos van a tener mayor susceptibilidad de contraer este tipo de micosis oportunistas. Los agentes englobándolos, los agentes etiológicos más conocidos, tenemos a Candida albicans, Cryptococcus neoformans y Aspergillus fumigatus, que más adelante los vamos a ver desarrollados. En incidencia es necesario resaltar que la cándida tiene de entre 72 y 290 infecciones por millón de personas. Entonces estamos viendo que tiene la mayor incidencia anual y por eso es necesario conocer el origen y lo que nos va a causar este patógeno oportunista. Entonces, hablando ya de la candidiasis como tal, tenemos que conforman un grupo más importante de hongos patógenos oportunistas y las especies van a estar muy relacionadas a la atención sanitaria. Aquí nos menciona que es la tercera causa más frecuente de infecciones septicémicas asociadas a catéteres centrales y superan a cualquier patógeno gram negativo individual. Como lo tenemos aquí en rojito, la Candida albicans es la especie aislada con mayor frecuencia, lo vimos en la incidencia en la diapositiva anterior. En el caso de morfología tenemos células levaduriformes ovaladas, forman hierbas o blastoconidios y las otras dos son características propias de diferentes géneros. En esta diapositiva podemos observar la morfología. Del lado izquierdo tenemos la Candida tropicalis y del lado derecho tenemos la morfología microscópica de la Candida albicans. En el caso de epidemiología, pues de forma natural nos coloniza el aparato digestivo desde la cavidad bucal hasta el recto y también lo podemos encontrar como comensales en la vagina, en la uretra, en la piel y bajo las uñas de las pies y de las manos. Tenemos dos tipos de transmisión. La transmisión endógena eso nos explica que cuando tenemos cambios en el pH, una disbiosis, cambios en la mucosa, pues este patógeno, como lo dice su nombre, es oportunista, va a aprovechar ese cambio para traspasar esas barreras que van a protegernos de forma natural para pues entrar al torrente sanguíneo y pues ya hacer una septicemia como tal. En el caso de transmisión exógena, que es muy importante notar que está relacionado con la atención a la salud, con el uso de soluciones de irrigación o líquidos de nutrición parenteral y en general cualquier tipo de atención sanitaria. Entonces lo vemos en esa diapositiva también que las manos de los profesionales sanitarios actúan como posibles reservorios para la transmisión y aquí radica la importancia del lavado adecuado de manos. Las especies del género Candida pueden producir una infección clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico. Abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación con afectación de órganos diana, como puede ser el caso de corazón, vaso, hígado, etcétera. Entonces, primeramente les voy a hablar acerca de infecciones de mucosa oral que se van a presentar de 4 maneras. Tenemos pseudomembranosa, que como pueden ver en la imagen de abajo, pues se va a ver placas blancas en la lengua y en el paladar. Eritematosa, pues en lugar de placas blancas van a ser placas rojas. Leucoplasia, lo que va a haber va a ser un engrosamiento epitelial blanquecino y quelitis angular, pues va a ser básicamente fisura dolorosa que se va a encontrar en el ángulo de la boca. Como les dije anteriormente, este hongo se puede ver reflejado a través de varios sistemas orgánicos, como puede ser el caso gastrointestinal, respiratoria, genitourinaria y hepática, y entre otros. También puede afectar a los ojos, el sistema nervioso central, huesos y articulaciones, el corazón, la piel, también las uñas y puede provocar onicomicosis, el vaso, y cuando se disemina el hongo se le va a conocer como candidemia. Como puede ver, les puse un cuadro que lo saqué del Murray, donde esquematiza los tipos de enfermedad y con sus factores predispotentes. En cuanto a su diagnóstico, es un hongo difícil de diagnosticar, pero no es imposible. Entonces aquí juega un papel muy importante las muestras y examen microscópico. Entonces nos pueden servir las muestras sanguíneas, el líquido cefalorraquídeo, muestras de orina, exudado y también como está en la diapositiva, muestras de raspado de las lesiones cutáneas o mucosas con preparación de
hidróxido de potasio al 10-20% que contenga blanco de calcoflor. También tenemos el cultivo Chrome-Agar Candida, que nos va a permitir identificar algunas especies de la cándida, como puede ser el caso de Candida albicans, que vamos a poder observar algunas colonias verdes, y por otra parte también nos va a servir para Candida tropicalis, que vamos a poder las colonias de color azul. También biopsia tejido, y lo que vamos a hacer, vamos a teñirlo y verlo en el microscopio, la prueba bioquímica de glucano beta D, PCR y serología. Tratamiento, pues para las infecciones mucosas y cutáneas, vamos a recetar cremas tópicas, lociones, pomadas y supositorios con fármacos antifúngicos del grupo de azoles, por ejemplo miconazol. En tratamiento sistémico, pues vamos a administrar fluconazol o itraconazol. Y si se presenta una resistencia, como el caso de Candida glabrata, que es resistente a fluconazol, pues se le va a administrar anfotericina B o equinocandina. En prevención y control, pues evitar los antimicrobianos de amplio espectro, la manipulación cuidadosa de catéteres, mantener una buena higiene y cumplir de manera rigurosa las directrices de control de infecciones. Y bueno, les puse un caso clínico de candidemia para que lo puedan leer, comprender e interpretar. La criptococosis es una infección pulmonar generalizada que se va a adquirir mediante pues, la inhalación de las esporas del hongo Cryptococcus neoformans, y va a ser mediante tierra contaminada con estas levaduras encapsuladas, ¿no? Los síntomas normalmente van a ser los de una neumonía o una meningitis, y el diagnóstico se va a realizar mediante clínica, microscopía, o se va a confirmar con un cultivo. El Cryptococcus neoformans, que es la causa de la criptococosis, es un hongo oportunista, es una levadura encapsulada. No va a ser fermentador de carbohidratos, va a ser ureasa negativa y fenoloxidasa negativa igual. Sus colonias van a ser color blanco amarillento y se van a tornar oscuras mediante, pues pasa el tiempo, ¿no? Van a ser un aspecto mucoide con un poco de relieve que van a ser brillantes. Vamos a tener distintos serotipos y vamos a tener A, vamos a tener B o vamos a tener D, ¿no? El Neoformans grubi es del serotipo A, Neoformans var va a ser de un serotipo D, y por ejemplo, en serotipo B es donde hay más variedad, va a ser Bacillus o el Gati. Y se van a encontrar, como mencioné, en suelos contaminados, normalmente suelos alcalinos ricos en nitrógeno. El tratamiento va a constar principalmente de flunazol, pero va a variar también dependiendo de si es Cryptococcus no meningia o meningia. Tenemos un caso clínico de un paciente de 56 años con un antecedente de trasplante cardíaco 3 años antes. Ahora vamos a tener la aspergelosis, que es otro hongo oportunista que causa una infección oportunista, pero va a afectar las vías aéreas inferiores y va a ser causada igualmente por la inhalación de las esporas de este hongo filamentoso, que es el aspergillus, y va a estar presente igualmente en suelos contaminados o en el ambiente. Las esporas pues van a germinar y se van a desarrollar en hifas que van a ingresar a los vasos sanguíneos, y pues nos va a dar la presencia de esta enfermedad invasora que es muy sistémica y va a avanzar muy rápidamente. Los síntomas suelen ser igualmente los de un asma, una neumonía, una sinusitis o una enfermedad sistémica muy progresiva. El diagnóstico igual se va a hacer mediante cultivos, mediante exploración física, clínica, estudios de imagen, etc. El aspergillus y causa la aspergilosis, que es una enfermedad, es una infección respiratoria, pues es causada por este hongo filamentoso que produce ramas largas y ramificadas. Las hifas van a formar el micelio, se va a producir asexualmente mediante pues, la producción de esporas, y las colonias van a crecer muy rápidamente. Por ello es una enfermedad que afecta progresivamente de forma sistémica. Vamos a tener una textura como polvorienta algodonosa con un color blanco, una gradación de color blanco a verde grisáceo, ¿no? se va a expandir. Y si va a ser larga, va a ser de 7 a 10 centímetros. Entonces vamos a tener más de 200 especies con la capacidad de producir micotoxinas. No todas, pero por ejemplo, las Aspergillus flavus es característica por producir aflatoxina, que son carcinógenos, ¿no? Se va a encontrar igualmente en suelos contaminados, en materia orgánica en descomposición y infectando muchos alimentos. Vamos a tener enfermedades como la aspergilosis pulmonar invasiva, que es la principal, pero también onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, etcétera, ¿no? Y el tratamiento van a ser formulaciones lipídicas, principalmente itraconazol. Vamos a tener un caso clínico de una mujer de 34 años que presentó con una historia de evolución
de 2 días con debilidad y mareo, dolor en la pantorrilla izquierda y eso es con aspecto equinatrado, ¿no? Antecedentes, vamos a tener que tiene diabetes que se produjo por una insuficiencia renal, por ello recibió un trasplante renal. Mucormicosis. La mucormicosis es una infección causada por diversos microorganismos micóticos del orden mucorales, los cuales incluyen los que están enlistados. Esta infección va a ser infrecuente, tiene una incidencia de 1.7 infecciones por millón de personas en Estados Unidos. Es aguda, de progresión rápida y tiene una tasa de mortalidad del 70 al 100%. En su morfología se puede observar en el cultivo como que van a crecer con rapidez y van a haber colonias de color gris lanosas y microscópicamente se observan como hongos filamentosos anchos, los cuales presentan tabiques infrecuentes. En sus características, Rhizopus arizus es la causa más frecuente de mucormicosis. Va a formar esporas que se denominan esporangiosporas. Esta principalmente se va a adquirir por inhalación, ingesta o contaminación de heridas por esporangiosporas. En su diagnóstico se va a llevar a cabo gracias a la obtención de tejido para su examen microscópico. Se va a presentar principalmente de dos formas clínicamente, como mucormicosis rinocerebral y pulmonar. Esta va a afectar principalmente pacientes con acidosis metabólica, en especial en cetoacidosis diabética. En su tratamiento se va a administrar anfiotericina B y se va a acompañar con desbridamiento quirúrgico. Micosis producida por otros hongos miceliales hialinos, que pues esta origina a la hialafomicosis, que son infecciones causadas por hongos no pigmentados que presentan menor sensibilidad a los antifúngicos y en los tejidos aparecen como hongos filamentosos, ramificados, tabicados hialinos, no pigmentados, difíciles de diferenciarse del género Aspergillus. Se cree que se da por inhalación de esporas o por lesiones cutáneas localizadas. Hablaremos acerca de ciertos hongos y sus géneros, y su diagnóstico se da por hemocultivos, urocultivos, cultivos y biopsias de lesiones cutáneas y la tinción azul del lactofenol. Tenemos que los fusarium tienen macroconidios y microconidios, los pseudosporium, conidióforos, conidios y en algunos géneros aneloconidios, acremonium, conidióforos y conidios, acilomites, conidióforos y fialidas, igual a tricoderma, y la Scopulariopsis da conidióforos y aneloconidios. Tenemos como tratamiento que se da la intervención quirúrgica en el acremonium y la Scopulariopsis, la anfotericina B en Fusarium, Bacillomyces, Scopulariopsis, Voriconazol en casi todos excepto en acremonium y en Scopulariopsis, y el posaconazol solo en el acremonium. Ahora les hablaremos de la phaeohyphomycosis, que pues esta es una infección tisular producida por hongos miceliales dermatáceos que son pigmentados o por levaduras. Pues estos hongos constituyen un grupo significativo de micosis oportunistas de prevalencia cada vez mayor y pueden adoptar la forma de enfermedad diseminada o bien localizarse ya sea en el pulmón, los senos paranasales o en el sistema nervioso central. Tenemos del lado izquierdo a los más frecuentes y del lado derecho a los neurotrópicos. Tenemos que en su morfología pues observa la presencia de hifas acompañadas o no de células en fase de levadura. Tenemos que en su diagnóstico el pigmento melanoide marrón claro oscuro de la pared celular se visualiza por medio de dos tinciones, ya sea tinciones de hematocilina bocina o papanicolao. Tenemos que la técnica de Fontana-Mason nos puede ayudar para la visión de los elementos dermatáceos. Su tratamiento en sí se desconoce, pero suele administrarse la anfotericina B y la escisión quirúrgica para el mejoramiento de esta enfermedad. El tratamiento de largo plazo suele administrarse triazoles, ya sea posaconazol o voriconazol, combinado con la escisión quirúrgica, que pues esto ha sido lo más ideal y sirve como ayuda para la mejora del estado del paciente. Y por último, neumocistosis, que esta básicamente va a ser producida por Pneumocistosis jirovesi. Este va a ser un microorganismo que va a producir infecciones casi exclusivamente a pacientes debilitados e inmunodeprimidos, especialmente va a afectar a las personas que tengan VIH y va a ser una infección oportunista en pacientes con SIDA. Va a afectar principalmente a las vías respiratorias y va a causar neumonía. El diagnóstico se va a llevar a cabo gracias a una prueba de esputo y se van a utilizar tinciones histológicas. En su morfología se observan como formas tróficas
y principalmente se van a identificar en tinción de inmunofluorescencia, GMS, GIMS azul y azul de toludina. En sus características se desconoce su reservorio natural y básicamente esta va a producir neumonía y va a afectar a pacientes inmunodeprimidos, debilitados y desnutridos, especialmente a los pacientes con SIDA, con bajos recursos de linfocito CD4 y presentan elevado riesgo de contraer la infección. Aparecen signos y síntomas como disnea, cianosis, taquipnea, tos no productiva y fiebre. En su tratamiento se va a administrar pentamidina, atovacuana, triptetropima y clindamicina. Y bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado, pues aquí están las referencias de donde sacamos la información.